Muy buenas noches a todos los presentes, autoridades del Centro de Importadores, autoridades nacionales, participantes en general. Antes que nada, vayan mis profundas congratulaciones, digamos, al Centro de Importadores por los 85 años. Una cantidad de años, y si no son buenos, seguro no lo hubieran cumplido, digamos. Así que realmente hay que conmemorar porque el Centro de Importadores ha sido a lo largo de su historia un gremio pujante, vibrante, cuyas empresas no solamente han contribuido de una manera sumamente relevante al desarrollo socioeconómico del país, sino que también al debate nacional, como dijo el ministro de Industria, a la generación de políticas públicas y a través, digamos, de su accionar, de sus críticas oportunas a la corrección de rumbo, digamos, en el accionar económico del país. Así que realmente es un día para celebrar el de hoy y para mí es un honor estar acá, digamos, compartiendo con ustedes esta breve presentación, y voy a tratar de hacerla la más breve posible porque todos queremos escuchar también y con más tiempo al doctor de Gregorio, digamos, ¿verdad? Así que voy a estar después igual disponible para las consultas. Muchas de ellas ya sé por dónde van a venir, pero igual van a ser muy bien recibidas, digamos, ¿verdad? Así que podemos dar inicio a la presentación. Es de rigor, digamos, comenzar por el contexto internacional. Como dice la vieja muletilla, digamos, somos un país pequeño y abierto y por lo tanto no podemos estar disociados, digamos, de los ciclos y de los avatares internacionales, y es ahí donde el país tiene que moverse de una manera inteligente. ¿Y qué es lo que nos depara, digamos, este mundo económico post-pandemia? Un mundo que emerge mucho más complejo, digamos, de la pandemia, más volátil, más incierto. Y yo trataría de dividir, digamos, en dos aspectos, en dos categorías analíticas. Una en el corto plazo. En el corto plazo vemos un mundo que se ha recuperado relativamente rápido de la pandemia, que ha ejecutado políticas macroeconómicas consistentes y coordinadas. En un primer momento, políticas, digamos, de carácter contracíclico para enfrentar la pandemia, expansivas en lo fiscal, en lo monetario, y después, de alguna manera, una trayectoria inversa, digamos, hacia un desarme gradual de esas políticas contracíclicas, con impactos eficaces, digamos, sobre los objetivos que estaban de alguna manera definidos en dichas políticas. Entonces tenemos un mundo que en el corto plazo se recupera, que crece a un ritmo razonable, en torno al 3% a nivel mundial. Y donde las economías desarrolladas, sobre todo Estados Unidos, aquellos riesgos que se visualizaban en un inicio, digamos, de una recesión en Estados Unidos con una inflación relativamente persistente, parece que se están disipando en el tiempo, y algunos indicadores adelantados empiezan a mostrar que la probabilidad de ocurrencia de esos fenómenos son mucho más bajas en ese país y en general en el mundo. ¿Qué es lo que vemos, digamos, por debajo de la superficie o en el mediano o largo plazo? Y bueno, vemos un mundo donde tenemos conflictos bélicos que parecen multiplicarse por momentos o complejizarse. Tenemos fricciones en las cadenas de logísticas que persisten hasta ahora y que ustedes han sido de alguna manera también víctimas de ese fenómeno. Tenemos un mundo más cerrado con un impacto negativo sobre el comercio, fricciones comerciales de todo tipo.
tenemos un mundo cuya productividad ha sido impactado y su capacidad de crecer en el mediano o largo plazo también, etcétera. Es decir, tenemos un mundo más conflictivo, más cerrado, con menor capacidad para crecer en el mediano largo plazo. Entonces, esa noticia parece relativamente negativa, digamos, si a eso le sumamos también los fenómenos de carácter natural, digamos, una naturaleza mucho más agresiva, mucho más volátil. En nuestro caso, digamos, cada 2 años tenemos un choque climático que afecta de manera severa a nuestra economía. Esa es la temporalidad de los shocks que nosotros vivimos, como vamos a ver más adelante. Entonces, es un mundo mucho más desafiante. ¿Cuál es la buena noticia que yo creo, digamos, que se puede adherir a este análisis? Y es el hecho de que la pandemia, si bien ha tenido efectos severos, digamos, ha sido uno de los choques más severos y profundos que han enfrentado las economías en el mundo, ha sido un shock global y simétrico. O sea, le ha afectado al mundo de una manera igual y ha puesto una línea de base por la cual el mundo puede comparar a los países. Y hay países que han emergido de la pandemia de una forma fortalecida, que han utilizado sus colchones de una manera razonable y que hoy en día están reconstruyendo esos colchones, que tienen orden económico, que tienen una economía política donde hay acuerdos tácitos, digamos, de que la responsabilidad macroeconómica es una virtud. Y hay otros países que han emergido altamente endeudados, con desequilibrios fiscales importantes, que les cuesta mucho más acomodar sus balances internos y donde la economía política está debatiendo cuál es el modelo más adecuado a seguir. Si nosotros aprovechamos ese mundo asimétrico y dispar que surge la pandemia, podemos tener muchas oportunidades en el futuro. Y como decía, el mundo de alguna forma, nuestro mundo, el mundo menos desarrollado, ha venido teniendo resultados favorables, digamos, en términos de control de la inflación. La mayoría de los países ya han venido convergiendo su inflación a niveles razonables, con relativamente pocas excepciones. Casi todos los países han empezado a converger también sus tasas de política monetaria hacia niveles más bajos. De alguna manera uno ve que la economía está retornando, la economía en general regional y mundial está retornando a cierta normalidad si el análisis es de carácter agregado, digamos, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros en nuestra economía? ¿O cómo nosotros, dentro de ese análisis agregado, digamos, de un mundo que vuelve o que está tratando de ordenarse, de un mundo que está mucho más conservador, de un mundo que está mucho más volcado a sí mismo y donde los capitales se vuelven mucho más exigentes en términos de su destino? ¿Qué es lo que nosotros tenemos, digamos, como país que nos diferencia del resto de los países a nivel mundial? Bueno, tenemos una economía que ha mostrado una resiliencia notable. Nosotros tuvimos una pandemia que nos ha llevado, digamos, o que ha impactado nuestra economía, nuestra sociedad severamente. Tuvimos años de encierro económico muy importante. Pero una vez que la economía se abrió y retomó, digamos, su normalidad, se recuperó muy rápidamente, ¿verdad? Esa es una señal de resiliencia muy importante. 2 años después de la pandemia ya teníamos, digamos, un producto interno bruto y un desempleo, digamos, que estaba ya a niveles de prepandemia. Y hoy en día tenemos un producto desestacionalizado que está 10 puntos porcentuales por encima del producto prepandemia. Es decir, una economía
sumamente resiliente en ese sentido. Y hoy en día con un crecimiento, digamos, que nos ubica por encima de muchos pares en la región. El año pasado el Producto Interno Bruto creció 4,7%, el más alto de la región. Este año estamos previendo crecer en torno a 3,8%, también el más alto de la región, y con una inflación controlada. El año pasado 3,7%, este año estamos pensando estar, digamos, en torno a la meta del Banco Central, que es del 4%. Todo eso con un proceso macroeconómico que rápidamente retorna a la normalidad. Tenemos una convergencia fiscal que es sólida, que está cumpliendo, digamos, con la meta comprometida por el Ministerio de Economía y que prevé, digamos, un retorno a la ley de responsabilidad fiscal en los próximos 2 años. Y un Banco Central que hoy en día ya tiene, ya desde hace varios meses, su tasa de política monetaria dentro del rango de neutralidad. Es decir, hoy en día nosotros ya recuperamos el equilibrio monetario con una inflación controlada. Las reservas internacionales también nos posicionan en niveles comparados con la región sólidos. Tenemos básicamente reservas internacionales en torno al 22% del producto, o sea, una sólida posición externa. Y por lo tanto yo creo que de alguna forma aquellos colchones que hemos construido durante mucho tiempo y que nos permitió, digamos, enfrentar de manera contracíclica la pandemia están en un proceso de reconstrucción muy, muy importante. El año pasado, cuando hablo de resiliencia de la economía, estoy hablando de varios factores. Estoy hablando de que la recuperación en el post-pandemia y la capacidad de la economía de enfrentar los choques tiene explicación en varios aspectos. Un primer aspecto es que hoy nosotros tenemos una economía mucho más diversificada de la que teníamos muchos años atrás. Nuestra economía, si nosotros analizamos el periodo de la pandemia y el post-pandemia, tuvimos el choque de la pandemia, la sequía del 2019, la sequía del 2022. En ninguno de esos eventos la economía cayó en términos anuales. ¿Y por qué no cayó en términos anuales? Porque de alguna manera teníamos motores de la economía que actuaban de manera a compensar el impacto de los choques sobre los sectores de la economía que eran impactados. Es decir, una economía mucho más diversificada. El año pasado, por ejemplo, crecimos gracias a la agricultura y a las binacionales en los 2 primeros trimestres, o el primer semestre de la economía. En el segundo semestre ya vimos que otros motores en la industria de comercio comenzaron a encenderse. Y este año estamos creciendo gracias a la industria y al comercio y no a las binacionales y a la agricultura, que tiene básicamente un impacto climático que le está afectando, digamos, en cuanto a su dinámica de crecimiento. El año pasado crecimos por la demanda externa, este año crecemos por la demanda interna. Es decir, tenemos una economía que reacciona en forma adecuada y natural a los choques. Pero por otro lado tenemos algo que es, yo creo que un activo extremadamente importante. Tenemos una economía que ha construido una institucionalidad económica relevante. Tenemos un Banco Central autónomo que toma decisiones de política económica y un Ministerio de Economía altamente técnico que también toma decisiones de economía política, divorciado de los ciclos políticos o divorciado o separado de las presiones corporativas, y por lo tanto sus decisiones son razonadas y fundadas en la evidencia empírica y en el análisis técnico. Pero por otro lado tenemos, además de tener un Banco Central autónomo, tenemos una economía de mercado, una economía libre donde los precios son buenos transmisores de información y por lo tanto los agentes económicos
aquellos que tienen que tomar decisiones de carácter económico como ustedes, toman decisiones que son de alguna manera basadas también en evidencia empírica. Es decir, son razonables y los agentes económicos, los sectores económicos del país pueden tomar decisiones que tienen que de alguna manera responden correctamente o reaccionan correctamente a las características y naturaleza de los choques, ¿no? Y eso ha ocurrido en el pospandemia. Y un ejemplo claro es el sistema financiero. O sea, el sistema financiero tuvo una lectura correcta de qué parte del shock era de carácter temporal y qué parte del shock era de carácter permanente, y pudo financiar, como lo dice la teoría, aquella parte del shock que era de carácter temporal y tuvo que ajustar la parte del shock que era de carácter permanente. Y esa es la razón por la cual hoy en día, y ya ha pasado un tiempo, digamos, del shock pandémico y los shocks climáticos que mencionaba anteriormente, tenemos balances de la economía consolidados, sectoriales y en conjunto, públicos y privados, que están de alguna manera saludables y sanos, ¿verdad? Esto es muy importante para medir efectividad de la política. Y cuando hablaba básicamente de institucionalidad económica o fortaleza de la institucionalidad económica, lo que hablo es básicamente de credibilidad. Cuando el Banco Central dice, por ejemplo, que su meta de inflación es de 4%, la gente le cree. Y si la gente no le creyera, estoy seguro que el Banco Central no iba a ser efectivo en términos de su política monetaria. Y es por eso que en momentos donde la inflación se volvió un fenómeno mundial, en el momento donde los países empezaron a enfrentar una inflación que no solamente era inusitadamente alta, la más alta en los últimos 40 años en algunos países desarrollados, sino que tenía ciertas características de persistencia, o sea que le hacía difícil, digamos, que poder bajarla. El Banco Central del Paraguay tuvo que subir su tasa de política monetaria solamente hasta 8,5% para empezar a ver, digamos, los efectos sobre la inflación, cuando la mayor parte de países de la región lo tuvo que hacer arriba de 2 dígitos, digamos, ¿verdad? Eso es efectividad de la política, eso es lograr controlar la inflación con el menor sacrificio monetario posible, es decir, sin un impacto relevante sobre el crecimiento económico y la generación de empleo. Y una cuestión más importante que de alguna manera recoge la credibilidad de la política es que en el peor momento de la inflación, allá por marzo del 2022, cuando la inflación llegó a casi 12%, la gente siempre creyó que el Banco Central iba a lograr controlar la inflación. Y eso vemos, digamos, en las expectativas económicas, las expectativas de inflación, en el último gráfico a la izquierda, que en el horizonte de política monetaria, o sea, el horizonte relevante para tomar decisiones de política monetaria, nunca fueron superiores a 4,5%, aun cuando la inflación estaba en 12%. Eso es credibilidad, eso es institucionalidad económica, y eso explica de alguna forma efectividad de los instrumentos también en nuestro país. Bueno, esto es un poco lo que esperamos para este año, un crecimiento de 3,8%, focalizado en los sectores secundarios y terciarios. Este año la agricultura y las binacionales no están ayudando mucho, pero sí los sectores secundarios y terciarios lo están haciendo, y a diferencia del año pasado creemos que es un crecimiento más virtuoso en términos de generación de empleo también. Una inflación que va a estar en torno, digamos, al 4%. Y si comparamos con el resto de los países de la región, nuestra economía va a ser la economía que más va a crecer este año. Como les dije anteriormente, una convergencia, digamos, de la política monetaria hacia los niveles de equilibrio, hacia los niveles de neutralidad. Es decir, nosotros entendemos que hoy en día estamos ya en el rango de neutralidad, por lo tanto no somos ni expansivos ni contractivos, estamos de alguna manera dentro de lo que es una política neutral.
y con la inflación controlada. La tasa de interés también ha venido acompañando la caída de la tasa de referencia al Banco Central, con lo cual eso significa, digamos, créditos más baratos en el tiempo. Y la dinámica del crédito también ha aumentado. Yo creo que estoy más o menos al final de mi tiempo, así que voy a ir un poco rápidamente ya hacia el final. Un sistema financiero solvente, comparado también con los países de la región, estable. Y el tipo de cambio, si quieren, lo dejamos después para la pregunta, pues sé que me van a preguntar sobre eso, ¿verdad? Y quiero ir a la última parte, que creo que es una parte súper relevante y que tiene que ver básicamente con esto, de alguna forma. O sea, todo lo que mencionamos anteriormente, 20 años de acuerdos tácitos a nivel de la sociedad, 20 años de compromiso social con la responsabilidad macroeconómica, 20 o más años de una construcción institucional progresiva e incremental, 20 años o más de políticas macroeconómicas prudentes y sostenibles, 20 años de construcción de tradición económica, y eso es lo que es el Banco Central, eso es lo que es el Ministerio de Economía. Ahí hay de alguna forma algo que hoy en día está inserto, creo yo, en el imaginario colectivo de la población. La gente no demanda políticas que no sean macroeconómicamente sostenibles, que no sean prudentes y que de alguna manera no ofrezcan certidumbre a la población. Y todo ese proceso de construcción que nos llevó muchos años y mucha persistencia y mucho proceso de construcción colectiva, nos ha conducido hasta acá, hasta lo que vemos ahí, hasta las puertas del grado de inversión. Pero nos quedamos ahí en la puerta y todo el mundo decía, falta algo más. ¿Qué falta, digamos, para dar el salto hacia el grado de inversión? Y recuerdo que el presidente de la República, conversando antes de ser presidente con nosotros, me dijo, yo quiero el grado de inversión. Él estaba, no quiero decir la palabra obsesionado porque creo que eso tiene alguna connotación a veces psicológica, pero sí estaba enfocado en ese objetivo. Y nos dijo, tenemos que ser proactivos, tenemos que salir, tenemos que ir y hablar y contar el relato del Paraguay, que el Paraguay no es solamente una inflación baja y estable y no es solamente un fisco prudente. El Paraguay tiene mucho más que ofrecer y por lo tanto el hecho que no seamos grado de inversión no hace justicia a lo que el país ofrece en términos, digamos, de su calidad económica. Y él salió y nosotros salimos y lo que hicimos fue tratar de entender qué es lo que faltaba para dar ese pasito que está allá. O sea, ¿qué nos faltaba para dar ese paso? Teníamos un Banco Central autónomo desde hace mucho tiempo, teníamos una inflación controlada y política monetaria prudente hacía mucho tiempo, teníamos una ley de responsabilidad fiscal hacía mucho tiempo y empezamos con ayuda, digamos, de algunos asesores externos, empezamos a entender qué es en términos de indicadores objetivos y en términos de comprensión por parte de las calificadoras que faltaba para dar este salto. Y allí ayudaron muchas las reformas que se pasaron a comienzos de año. La reforma de pensiones, la transformación de la DENIT, que acá está Óscar Orué presente, la superintendencia de valores dentro del Banco Central y muchas otras cuestiones
que a veces estaban mal entendidas por parte de las calificadoras. Por ejemplo, uno de los temas que a nosotros nos jugaba en contra era el nivel de dolarización del país. Y cuando nosotros empezamos a meter dentro de las estadísticas las calificadoras a las cooperativas, entonces bajó, digamos, el nivel de dolarización del país en los modelos o los indicadores que manejaban las calificadoras. Eso también ayudó. Y algo decisivo fue, sin duda, el involucramiento del propio presidente de la República en eso. Y hoy llegamos, digamos, a ese anhelo que es el grado de inversión. Dimos ese paso, pero ese paso es solo el comienzo. Aquí hay que preparar al país para este nuevo hito que se llama un país con grado de inversión. Tenemos que preparar nuestros mercados, tenemos que preparar nuestras políticas. En el Banco Central estamos trabajando fuertemente en medidas macroprudenciales. Creemos que de alguna manera el tema del grado de inversión puede generar un apetito, digamos, del país y puede atraer muchos capitales. Sabemos que eso puede ser bueno y eso puede ser no tan bueno en la medida que uno no tenga, digamos, antídotos importantes para enfrentar ciertos fenómenos de volatilidad que pueden estar asociados, digamos, a los flujos de capitales, sobre todo aquellos de corto plazo. Entonces, algo que José de Gregorio conoce muy bien, pues Chile lo ha trabajado en forma notable. Nosotros estamos también comenzando a trabajar en el Banco Central tratando de prepararnos, digamos, para un evento de esa naturaleza. Pero quienes más tienen para ofrecer y aportar son los empresarios, son ustedes. Este es el tiempo de los empresarios, este es el tiempo de la gente que invierte, de la gente que genera recursos, de la gente que genera empleos. Este es el momento, digamos, en que el impulso de este país va a estar basado en el esfuerzo del sector privado. Nosotros podemos construir las políticas, las buenas políticas, podemos construir como país la infraestructura necesaria que mencionaba el ministro, pero lo que no podemos hacer es generar riqueza. Y la generación de riqueza está en manos, digamos, de los empresarios. Eso hay que entenderlo muy bien. Y este es un momento creo yo por lo menos, un momento de inflexión muy importante en el país, que va a depender de nosotros mismos y que generemos acuerdos. Así como generamos acuerdos respecto a la macroeconomía, tenemos que generar acuerdos respecto a una serie de reformas que el país todavía necesita para impactar, digamos, la productividad y el crecimiento de mediano o largo plazo. Y ahí nos tiene que encontrar a todos juntos, porque si no, el barco pasa, el grado de inversión queda como un sello más, y nosotros no vamos a ser capaces de alguna manera de aprovechar esta oportunidad brillante que tenemos en estos momentos de diferenciarnos, como dije al comienzo, de otros países que hoy en día todavía están ocupados de resolver sus problemas internos y que nosotros de alguna forma ya tenemos construido. Las condiciones necesarias ya están, las condiciones suficientes son las que tenemos que trabajar ahora todos juntos, ¿verdad? Así que le dejo acá nomás porque vamos a escuchar lo de Gregorio, que es mucho más interesante que yo en todo caso. Muchísimas gracias.